Hola, mi nombre es Darwin Jiménez, estudiante de la Universidad Politécnica Territorial de Valencia, perteneciente al PNF Procesos Químicos, Trayecto 1. En este video hablaremos sobre las variables de temperatura utilizando un mapa mental como material de apoyo. Primero, la temperatura, que es una magnitud física omnipresente en nuestro mundo. A menudo se da por sentada. Sin embargo, comprender su definición, las escalas que la miden y los tipos de variables que la representan es fundamental en ciencias y tecnologías. Definición de temperatura. La temperatura es una magnitud física escalar que mide el grado de agitación térmica de las partículas de un cuerpo. En otras palabras, nos indica cuán caliente o frío está un objeto. Es crucial distinguirla del calor, que es la transferencia de energía térmica entre cuerpos debido a una diferencia de temperatura. La temperatura determina la dirección del flujo del calor de cuerpos más calientes a más fríos. Escalas de temperatura. Para cuantificar las temperaturas se utilizan escalas numéricas, que tres de las más comunes son los grados Celsius, utilizada en la mayoría del mundo, que define el punto de congelación del agua como 0 grados Celsius y el de ebullición como 100 grados Celsius. Fahrenheit, usada principalmente en Estados Unidos, asigna 32 grados Fahrenheit al punto de congelación y 212 Fahrenheit al punto de ebullición. Kelvin, K, es la escala absoluta de temperatura donde el 0 Kelvin, 0, representa el cero absoluto, la temperatura más baja posible. Es la escala utilizada en ciencia. Tipos de variables de temperatura. La temperatura puede ser una variable intensiva o extensiva. Es intensiva cuando su valor no depende de la cantidad de materia del sistema. Por ejemplo, la temperatura de un vaso de agua. Cuando es extensiva, su valor sí depende de la cantidad de materia. Ejemplo, la energía térmica total de un lago. La temperatura, una magnitud física fundamental, se define por la agitación molecular y se mide mediante diversas escalas. Comprender su naturaleza como variable intensiva o extensiva es crucial en termodinámica. Este conocimiento nos permite desde medir la fiebre hasta diseñar motores y comprender el universo. Termómetros son los dispositivos clásicos para medir la temperatura. Se basan en propiedades termométricas de los materiales, como la expansión del mercurio o del alcohol con la temperatura. Existen termómetros de líquido en vidrio, bimetálicos y otros tipos, como los sensores electrónicos, que hoy en día son ampliamente utilizados por su precisión y capacidad de integración con sistemas digitales. Incluyen termopares, termistores y RTDS, detectores de resistencia de platino, que generan una señal eléctrica que varía con la temperatura, la cual puede ser medida y registrada. Métodos sin contacto. En situaciones donde el contacto físico es difícil o imposible, se utilizan métodos remotos. La radiación infrarroja emitida por los cuerpos es proporcional a su temperatura, lo que permite mediciones a distancia con pirómetros y cámaras termográficas. Factores que afectan la temperatura. Radiación solar. El Sol es la principal fuente de calor para la Tierra. La cantidad de radiación solar que recibe un lugar varía según la latitud, la época del año y la hora del día. Latitud. Las zonas cercanas al ecuador reciben más radiación solar directa y son más cálidas que los polos. Altitud. La temperatura disminuye con la altitud, por eso las montañas son más frías. Corrientes oceánicas. Transportan agua caliente y fría, incluyendo en el clima de las regiones costeras. Clima y estaciones. Los patrones de vientos, precipitaciones y la inclinación de la Tierra causan cambios estacionales en la temperatura. Actividades humanas. La quema de combustibles fósiles y otras actividades aumentan los gases de efecto invernadero, elevando la temperatura global. Aplicaciones de la temperatura. Meteorología. La temperatura es fundamental para predecir el tiempo y estudiar el clima. Se utilizan termómetros, satélites y modelos numéricos para medir y analizar la temperatura en diferentes escalas. Medicina. La temperatura corporal es un indicador de salud. Se mide con termómetros orales, rectales o timpánicos. La fiebre es un síntoma común de infecciones. Industria. El control de la Industria. El control de la temperatura es crucial en procesos de fabricación, desde la producción de alimentos hasta la elaboración de metales y plásticos.
Agricultura. La temperatura afecta el crecimiento de los cultivos y la distribución de plagas. Se utilizan invernaderos y sistemas de riego para regular la temperatura en la agricultura. Investigación. La temperatura es una variable fundamental en diversas áreas de investigación, desde la física y la química hasta la biología y la astronomía. Conclusión. La temperatura es una magnitud esencial en nuestro mundo. Se mide con diversos instrumentos y se ve afectada por múltiples factores. Sus aplicaciones son vastas y abarcan desde la medicina y la industria hasta la meteorología y la investigación. Comprender la temperatura es fundamental para abordar desafíos como el cambio climático y mejorar nuestra calidad de vida. Espero que la exposición haya sido de su agrado y le haya brindado una visión completa sobre la temperatura.